Tengan todos ustedes la más cordial bienvenida a este cafecito tradicional. Nuevamente nos encontramos con mi amigo Jorge Fuentes y con mi amigo Seba Girado. Hoy día vamos a hablar de un tema interesante que puede eh, dar luces en torno a un fenómeno religioso que nos ha acompañado en la historia de Occidente. Le pusimos hoy a la conversación Gnosis y cristianismo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Buenos Hola, días, hola, buenas tardes, Sebastián, buenas noches, Andrés. amigo. Hola, Seba. Hola, ¿qué tal, Andrés? Aquí estamos, muy contentos. Qué bueno, compadre. Un gusto de verlo. La gente que vio el programa anterior que hicimos hace un par de semanas, un par de meses, me escribe, fíjense, me han escrito al WhatsApp, han escrito en el mismo podcast abajo, si ustedes lo pueden ver. Queremos más café tradicional, queremos más café tradicional. Y por tiempos, por actividades, por países, todos vivimos en lugares distintos. No Mm. habíamos podido concertar a todos los contertulios, pero vamos a tratar de hacerlo más seguido. A veces yo no voy a poder estar, pero va a estar Seba, a veces Jorge no va a estar Gianfranco, y así, ¿no? Bueno, voy a tirar la pelota sobre la mesa. Queríamos, en lo personal, había pensado en ir dialogando, ¿no? En torno al fenómeno de la gnosis y el cristianismo, porque hay palabras que pesan como códices y otras que arden como brasa. La gnosis es una de ellas, porque no es simplemente conocimiento, sino un saber que salva, dicen los perennialistas. No se refiere a una compilación de datos, no es tampoco la sofisticación mental, sino que, según Schwann, uno de nuestros autores favoritos con Jorge, es un fuego interno que arde cuando el alma recuerda de dónde viene y a qué ha descendido. El cristianismo, por su parte, no es o no debería ser una religión de dogmas huecos o de sentimentalismos devocionales. En su médula hay un mensaje viviente, una revelación, un misterio de encarnación, muerte y transfiguración. Un sacrificio solar, si se quiere, donde el logos se entrega a la materia para redimirla desde adentro. Y donde el conocimiento no se opone al amor, sino que lo atraviesa, lo danzan. Vamos a ver hoy temas controvertidos desde quizás la gnosis sapiencial y el Cristo como eje entre mundos, los textos gnósticos cuando se encontraron, las hipótesis probables de dónde surge la gnosis. Eh, Porque yo voy a tirar algo sobre la mesa, a ver qué me dicen mis colegas. La gnosis auténtica no adviene como una rebelión contra el cosmos ni rechazo a la materia. Es más bien un discernimiento del alfa y el omega, del origen y el fin, y es el eco del mundo perdido que aún canta desde adentro, desde el alma encarnada. Chuon decía que la gnosis es la percepción directa del uno con mayúscula en lo múltiple, del centro en la periferia. No es invención humana ni rebeldía mental. Es, al contrario, un recuerdo intuitivo espiritual profundo, una participación en la sabiduría eterna que precede a las formas religiosas y las justifica de adentro. La gnosis con mayúscula es tradicional o no es, podríamos decir, porque sin forma el espíritu se disuelve en el caos y sin espíritu la forma se convierte en ídolo. Podríamos hablar también de Guénon, el cristianismo esotérico o una gnosis perenne. ¿Esos conceptos te suenan, Jorge? Eh, sí, como tú has citado a algunos autores perennialistas, que sobre todo Chuon, ya, que hablan de esta gnosis, ya, pero de manera positiva, de manera casi equivalente a iluminación,
a una interiorización, ¿ya? Y si uno ve la definición que hay de gnosis, la definición clásica, podría calzar también, porque la definición clásica es conocimiento interior y salvador de Dios, ¿ya? Y eso calza con lo que en los orígenes del cristianismo calza con varias líneas, ¿ya? Con varias líneas. Una de las líneas es la que uno llamaría gnóstica, con todos sus textos gnósticos, sus comunidades gnósticas, pero también calza con las comunidades de la gran iglesia, ¿ya? De la iglesia principal, por ejemplo, Mm, con San Ireneo, con Clemente de Alejandría, con Orígenes, ¿ya? Que ellos fueron muy enfáticos en diferenciar la gnosis como conocimiento interior y salvador de Dios, que ellos lo consideran plenamente ortodoxo, lo diferenciaban de la gnosis, de la falsa gnosis, de la falsa gnosis, que sería la gnosis de estos grupos que se apartaron de la gran iglesia, ¿ya? Y que mm, formaron grupos aparte. Y por eso ahí vienen las controversias, ¿de dónde se origina esa gnosis? Algunos decían de origen helénico, pero tampoco podríamos decir que es de origen helénico, ¿ya? Porque existían grupos gnósticos, podríamos decir, heréticos, tanto entre los judeo-cristianos como entre los cristianos heleno-cristianos, en ambas vertientes. mm, Entonces no es precisamente helénico, porque incluso existe un gran sabio helénico, Plotino, que escribió un tratado contra los gnósticos, ¿ya? Pero un tratado contra esta gnosis que la gran iglesia consideraba una gnosis herética. Entonces, ahí confluyen mm. tanto la sabiduría helénica como la sabiduría cristiana de la gran iglesia, confluyen en criticar y combatir esta gnosis herética, podríamos decir, o la falsa gnosis, como le diría Ireneo, ¿ya? Entonces ahí habría que diferenciar, ¿ya? Porque si vamos Claro. a la Lo bueno es que etimología, partir de la podríamos aceptarla todo. premisa que no es un grupo único, sino que los primeros siglos habían florecido con el cristianismo cristiano, pero no era una secta única, sino un conjunto, podríamos decir, diverso de corrientes espirituales que combinaban elementos cristianos nacientes con filosofías helenísticas o platónicas, ¿no? Otros con ideas judías heterodoxas, otras con simbolismos orales, otras con los antiguos misterios. Y eso es como común en muchos investigadores, que la gnosis entendía como un conjunto de grupos en sus orígenes, no era un solo grupo. Sí, Correcto, sí, sí, correcto. Y bueno, am, eso da que pensar porque entonces la pregunta es, ¿de Ujú, dónde viene el gnosticismo? ¿De dónde vienen estos movimientos alternativos o heterodoxos? ¿Y qué tipo de gnosis estudiaban o atesoraban o de qué tipo de gnosis pues hablaban ellos? Y pues hay que entender que cuando uno quiere mirar la historia, ¿desde qué punto de vista la vamos a estudiar? Yo ya al día de hoy, cuando yo me pregunto cosas como ¿de dónde viene el gnosticismo? ujú, Ya yo dejo de preguntármelo en un sentido puramente histórico, como que viene de un punto específico, geográfico, en un año específico, y yo ya más bien leo la historia desde el corazón humano, o sea, porque todo sale y vuelve al corazón, como decía Gabriel García Márquez cuando él lo entrevistaban y le decían, ¿cómo tú escribes tus libros, no? O sea, ¿de dónde sacaste la inspiración para escribir tus grandes obras? Y él dijo, bueno, mi gran secreto es que yo me di cuenta que todo lo llevo por dentro. Y pues uno puede leer la historia así, como que todos lo llevamos por dentro. Entonces, para mí es mucho más sencillo, lo cual no quiere decir que sea simplista, es mucho más sencillo entender el gnosticismo como un giro del corazón humano, ya que se ha manifestado en múltiples lugares y épocas, desde antes de la fe cristiana y mucho después.
miro el gnosticismo como un giro del corazón humano. La pregunta es, ¿cuál es ese giro? ¿Cuál es, qué es lo que ocurre dentro nuestro que luego exteriormente se manifiesta como esa falsa gnosis? Y también me gusta mucho cómo distinguen falsa gnosis de verdadera gnosis, porque los cristianos hoy día, muchos cristianos piensan que toda gnosis es mala y están completamente desconectados de la tradición cristiana que siempre ha celebrado y practicado una gnosis verdadera. Eh, Sí, entonces, sí, definitivamente. claro. Mira, de acuerdo a algunos investigadores, la gnosis, en términos simples, ¿no? Es entendida como una búsqueda espiritual que es anterior e independiente al cristianismo. Se decía que había movimientos filosóficos religiosos que valoraban la autonomía interior, la iluminación, la profundidad, lo esotérico personal, antes de acoplarse temporalmente a mensajes exotéricos. Por eso digo, antes del cristianismo. En otras palabras, habían ciertos movimientos paganos, judíos, helenísticos, que cultivaban ideas gnósticas. El mito sobre las emanaciones divinas, por ejemplo, del rechazo del mundo material, y vieron en las enseñanzas de Jesús elementos afines a sus postulados. Y ahí se produce una convergencia durante un tiempo. Y como dice Jorge, a medida que la gran iglesia cristiana fue definiendo su ortodoxia, estructurándose jerárquicamente, las diferencias con los gnósticos se fueron poniendo difícil, ¿no? Insalvable. Y el vínculo inicial que pudieron haber habido se rompe. Y a fines del siglo II, según la historia de las religiones, los líderes eclesiásticos, como menciona Jorge Irineo, condenaron al gnosticismo como una herejía. Por eso conviene matizar, no obstante, muchos gnósticos no se veían a sí mismos como herejes, porque en rigor nunca habían estado bajo una autoridad de la iglesia, para empezar. Eran grupos independientes que adoptaron símbolos y lenguajes cristianos, sin someterse a los obispos. Mantenían su propia autonomía intelectual, estaban al margen de la gran iglesia. Por eso, desde su perspectiva, recibir la etiqueta de heterodoxos, por ejemplo, era algo injusto o irrelevante. Otro punto interesante son los textos apócrifos, que me imagino que ya se les debe estar viniendo a la mente eh, a muchos, las revelaciones secretas. Uno de los legados más importantes del gnosticismo cristiano, más controvertido por las teorías conspiranoicas, ¿no? Por los divulgadores, son los evangelios apócrifos y otros escritos, ¿no? Que difieren, por decirlo de algún modo, con la Biblia canónica. Durante muchos siglos nuestro conocimiento de las doctrinas gnósticas provenía de los escritos de los opositores, ¿no? Irineo, Hipólito, que nombró Jorge, Tertuliano y algunos otros, quienes refutaron y detalladamente, ahí Jorge, si puedes después nos mencionas o nos comparte el texto que mencionaste de Irineo. Estos autores refutan profundamente las creencias gnósticas y hicieron algunas obras interesantes, polémicas, y esa situación cambia dramáticamente. A ver, Jorge, que historiador, si me recuerda el dato, me parece que en el año 40, 45, terminada la Segunda Guerra, se descubre arqueológicamente en Egipto, Nagad Hamdi, los textos, unos campesinos, ¿no? Que destierran cerca del Nilo esta vasija cerámica sellada que contiene 13 códices de papiro encuadernado en cuero, y estos códices resultan ser una colección de 50 textos antiguos que en su mayoría eran escritos gnósticos, que según lo que está eh, en acceso ahí la información, estaban ocultos desde el siglo cuarto, más o menos, cuarto, quinto, y entre ellos se encontraban tratados gnósticos y evangélicos apócrifos. Y eso hace toda una revolución, ¿no? En el cristianismo primitivo, por ejemplo,
el más célebre, el Evangelio de Tomás, que tomaba mucho el Claudio Naranjo, por ejemplo, que era una recopilación de, digamos, los tratados esotéricos o místicos de Jesús. De hecho, en estos manuscritos también, conocidos como los Evangelios gnósticos, hay información que cuestiona las nociones presentadas hasta hoy como verdaderas en la iglesia oficial. Entonces, es un tema interesante también es decir, uno de estos evangelios apócrifos también, María Magdalena, Judas, etcétera, ¿no? Lo dejo ahí, a ver qué me pueden decir primeramente del impacto de Nagab Abdi en este enorme encuentro de los evangelios apócrifos. Efectivamente, Nag Hammadi se encontró una recopilación, pero inmensa, o sea, fabulosa. No sé cuántos tratados gnósticos fueron encontrados ahí y fueron traducidos hace poco al español, o sea, no hace mucho, y a distintos idiomas. ¿Ya? Fue todo muy lento el proceso de traducción, pero curiosamente cuando uno lee estos textos se da cuenta que la interpretación que le daban los antiguos padres de la iglesia no era tendenciosa, ¿ya? Y no era tergiversadora. O sea, a la larga uno cuando lee los textos actuales y lo compara con la gran polémica que tenían los antiguos padres de la iglesia, a la larga no hay una diferencia, no eran infamias las que estaban diciendo los padres de la iglesia cuando criticaban la gnosis, los grupos gnósticos, porque efectivamente defendían eso, ¿ya? Y fíjense el título del libro de Ireneo, originalmente era Adversus Hereses, es contra los herejes, exposición y refutación de la falsa gnosis, ¿ya? O sea, ellos, Wow. estos padres estaban totalmente Mm. conscientes de que había una verdadera gnosis y una falsa gnosis. Y también por citas bíblicas directas, por ejemplo, ellos citaban constantemente la carta a los Filipenses, capítulo 3 versículo 8 que dice, cuando San Pablo ahí dice que considera todo como una pérdida al lado de la gnosis suprema de Jesucristo, mi Señor. ¿Ya? Entonces, como el mismo Pablo, podríamos decir, canonizó esta palabra como parte del canon bíblico, canon de la tradición cristiana, estos padres de la iglesia como, como San Ireneo, como Clemente de Alejandría, como Orígenes, también utilizaron esta palabra porque ellos consideran que era parte de la tradición cristiana y por lo tanto se molestaron mucho y polemizaron mucho contra estos grupos gnósticos porque consideraban que estaban pervirtiendo la utilización de la palabra gnosis al utilizarla ellos mismos. ¿Ya? Porque, como decía Sebastián, creo que es correcto lo que dice, que hay como un espíritu gnóstico que se plasma en distintos lugares simultáneamente. Y por lo tanto no es necesario ver que una zona influyó en otra, sino que es como que emergió este espíritu gnóstico en distintos lugares, ¿ya? En el mundo iranio, en el mundo judío, en el mundo helénico, emergió este espíritu gnóstico en el sentido, en el sentido herético, o sea, en el sentido de ver la naturaleza como una enemiga, de ver que el alma está exiliada en este mundo y que debemos salvarnos de esta naturaleza que nos tiene aprisionadas, ¿ya? Y ese arquetipo se manifiesta en distintas culturas. Y por lo tanto, en el cristianismo esa lucha fue muy grande porque veían que este espíritu empezaba a invadir distintos grupos. Y por eso estos padres de la iglesia fueron bastante drásticos en criticar esta gnosis, esta falsa gnosis, como le dicen los padres de la iglesia, porque consideraban que estaba Mm. pervirtiendo el espíritu, el verdadero espíritu cristiano, ¿ya? Por eso, por ejemplo, San Pablo es citado tanto por los padres de la iglesia como por los gnósticos heréticos, porque como Pablo habla de la gnosis, los gnósticos consideraban que Pablo estaba de parte de ellos. Entonces ahí hubo toda una lucha de quién se apropiaba de Pablo, digamos, por ejemplo. ¿Ya? Ahí hubo Mm. una lucha.
e incluso de los mismos evangelios. Entonces ahí hubo toda una lucha grande durante varios siglos para combatir un combate entre la verdadera y la falsa gnosis. ¿Ya? Así que eso es un punto clave. Completamente. Cuando revisamos con un poquito más de detalle lo que decía San Ireneo, lo que decía pues, Tertuliano, Hipólito de Roma, Clemente de Alejandría, y cuando uno se pone a leer sus ataques o la forma como ellos atacaban la falsa gnosis, era algo así como la creación no es mala, porque esta falsa gnosis tiene un desdén por la materia, un desdén por el cuerpo. Hay un bypass, una tendencia a que quiero salir de mi cuerpo, quiero solamente estar en lo invisible, lo inmaterial, ¿no? Entonces ya por ahí se ve un desbalance brutal entre la luna y el sol, entre masculino y femenino. Hay una tendencia cabezona y que quiere rechazar el cuerpo. Y también ellos atacaban y decían, esa falsa gnosis habla de un Dios pequeño que creó el mundo. Entonces, y también se aprecia una tendencia elitista, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lee el Evangelio de Judas, donde resulta que Jesús le dijo a Judas, tú me vas a entregar. Entonces, esta idea como que Jesús engañó a los apóstoles por todo el tiempo y solamente a Judas le reveló su verdadero propósito y su verdadero plan y solamente Judas era el que recibió la verdadera revelación. Y dice el Evangelio de Judas que Jesús se reía de las oraciones de los apóstoles, porque no entendían y solamente Judas entendía. Entonces, sí, yo veo mucho en eso, ¿no? Hay un orgullo, hay un elitismo, es la típica persona o la típica actitud, porque yo también he estado ahí, como que yo estoy en mi habitación y yo digo, yo tengo una verdad que todos necesitan y solamente la tengo yo. Por ahí veo yo que es como la mismísima esencia de la falsa gnosis. Me hace recordar lo que Jorge decía de los padres del desierto que ya sabían esto, como que el cristianismo no necesita, comillas, ser gnóstico porque ya lo es en su raíz. Lo sabía San Juan del Apocalipsis, lo sabía Dionisio de Areopagita, lo intuyó Meister Eckhart, San Juan de la Cruz, porque en ese sentido Cristo es el Logo y no simplemente un hombre santo, es la manifestación del Verbo eterno. ¿Qué es eso? La gnosis encarnada. Y Cristo nos enseñaba un conocimiento sobre Dios. No solo eso, sino que también la unión con Él. Cuando decía yo soy el camino, la verdad y la vida, esa frase no divide, une. Camino, praxis. Vida, amor. Verdad, gnosis. Son los tres niveles del misterio, ¿no? Hay un libro que me parece que es súper interesante que habla de esto múltiple, que es uno de Panikkar, que habla del Cristo desconocido del hinduismo y el lobo encarnado en múltiples culturas. Borela también, ¿no? Lo advierte, que la gnosis sin Cristo se suele convertir en una ilusión espiritual. Tomber también lo reafirma. Sin el amor, el conocimiento se vuelve espejo del propio ego. Y todos estos gnosticismos que habla el colega, esto, como, llamémosle un poquito gnosticismo desviado, podríamos decir que también la parte sombría del conocimiento, porque como bien lo dice Seba, no todas las gnosis salvan. El término mismo ha sido tomado, incluso algunos autores dicen prostituido o manipulado, sobre todo en el último siglo, ¿no? Los movimientos de Samael o este tema de los maestros ascendidos de la nueva era, adoptan, profanan la palabra gnosis para camuflar ciertos sistemas de control disfrazados de sabiduría. Por eso nuestro querido René Guénon y Fridtjof Schwann advierten que la gnosis sin tradición degenera en luciferismo espiritual, es decir, un conocimiento que no se somete al eje vertical, a lo trascendente, que no reconoce una verticalidad sagrada, perenne, cae en soberbia,
de la mente separada. Caemos tenemos, a ver, psicodinámicamente, un iniciado cae para abajo en la psicopatía o por arriba en la psicosis. Mm. Entonces, estos gnosticismos desviados que dice el Seba suelen compartir el odio a la materia, que lo escuchamos ahí en los nuevos movimientos gnósticos, en Argentina, ¿no? Ahora está muy obviado las cosas que están sacando de Luis Felipe Moyano, bueno, etcétera. ¿Para qué vamos a dar más nombres? Hay una lectura paranoica del mundo. Yo ocupo esta nomenclatura por mi ojo más psicoanalítico, ¿no? Esta lectura paranoica del mundo y esta especie de exaltación del yo como el elegido, la apología al iniciado, que es todo lo contrario a la gnosis profunda cristiana, que es la humildad, la encarnación y el servicio. Materia aparte o intermedia, quizás lo pongo sobre la mesa por si alguien por ahí le resuena el nombre de Carl Gustav Jung y la gnosis desde el inconsciente, que está como en la zona liminal, diría Corvin, entre el perennialismo y la psicología y el mundo moderno. Porque Jung comprendió desde otro ángulo la gnosis con mayúscula, la gnosis real. Pero eh, para Jung, su mirada, digamos, desde el inconsciente colectivo, él veía el conocimiento velado por símbolos, por decirlo así. Y cuando a él se le aparecen los muertos y escribe los 7 sermones a los muertos, ¿se acuerdan que lo firmaba Basílides, que era una especie de gnóstico alejandrino? Jung expone una cosmología que recuerda a los textos de Nag Hammadi, ¿no? Sin embargo, Jung no propuso una religión nueva, sino una lectura, por decirlo de algún modo, psicológica arquetípica del alma humana, porque su Cristo era un arquetipo central, ¿no? Mediador de opuestos, que teológicamente podríamos ver que hay un error, vale decir, Satanás no es el antagonista de Cristo, ¿no? Él los pone casi en una dimensión horizontal, ¿no? En la teología clásica, Cristo está en la Trinidad arriba y el opuesto a Satanás es San Miguel Arcángel. Esa es una impresión angélica de la mirada de Jung. Pero bueno, Jung hacía psicología de las religiones, no teología. Pero sin tradición también puede volverse un reflejo del yo herido, esta psicologización de la gnosis. Un lindo intento, por lo demás, de nuestro querido Jung. Pongo sobre la mesa un concepto que no ha salido hasta ahora, y perdón que avance rápido, pero tenemos una hora y es un temazo, ¿no? Que es la doctrina principal y el mito del demiurgo. Ustedes saben que los sistemas gnósticos históricos fueron variando, ¿no? Los valentinianos, los setianos, ofitas, basilianos, marcionistas, entre otros. Y comparten ciertos motivos centrales. Una de las características es la idea de que el mundo material es fundamentalmente defectuoso, incluso intrínsecamente malo, derechamente, ¿no? Porque no proviene directamente del Dios Supremo. En la visión gnóstica, ¿no? En una de la visión gnóstica, por encima de todo existe un verdadero, puro, inaccesible, el pleroma, monad, pero la creación del mundo físico fue realizada por una entidad inferior, arrogante, que ellos le llaman el demiurgo, ¿no? Que es un término o una nomenclatura tomada de la filosofía platónica, donde el demiurgo era una especie de artífice ordenador del cosmos. Y adquieren los gnósticos una especie de connotación siniestra, ¿no? En Platón el demiurgo representa la imperfección, pero para los gnósticos representa derechamente la maldad. Y el demiurgo gnóstico suele identificarse con el Dios creador del Antiguo Testamento, Yahvé, al que ellos consideran ignorante de la verdadera divinidad, incluso deliberadamente perverso o engañoso, ¿no? Por eso los mitos gnósticos, este, comillas, falso Dios, a veces Yalvadot, o también le llaman Samael, que significa Dios ciego o Dios del mal,
fabrica este universo material como una cárcel, como que estuviéramos presos, como decía el profesor Fuentes, ¿no? Como que nuestra chispa divina o nuestra alma, que proviene del mundo verdaderamente espiritual, está encarcelada en el plano físico. Perdón que lo explique tan así, tan pedagógicamente, pero hay gente que no conoce la hipótesis. Y a menudo se le representa como alegóricamente, ¿no? Con Seba que trabaja con simbología, con el, corrige mejor que sea verdad, con el rostro de león y el cuerpo serpentil, simbolizando su doble naturaleza, ¿no? De orgullo, cabeza de león, y engaño, cuerpo de serpiente. Y el demiurgo le asiste un séquito de arcontes, es como su coro angélico, ¿no? Son potestades inferiores que gobiernan los cielos planetarios y que mantienen atrapadas a las almas en la rueda de la encarnación. ¿Qué, qué se les viene con el concepto de Demiurgo y toda esta hipótesis de este movimiento gnóstico? Bueno, precisamente aquí tengo a mano una cita del libro de un artículo de Borela sobre la gnosis cristiana y gnosis anticristiana. Quiero citar este texto, esta cita, es un párrafo, porque creo que hace una buena síntesis de lo que tú dijiste. ¿Ya? Lo voy a leer. Dice, por ejemplo, esto es de Borela, de Jean Borela. Por ejemplo, un angelismo anticreacionista es el que se ve claramente en la lectura de los textos del gnosticismo marcionita y valentiniano. El mundo físico es malo. Solo puede ser entonces el trabajo de un mal demiurgo, que Marción identifica con el dios del Génesis. La serpiente le enseñará a Eva a desobedecer al mal demiurgo, lo que constituye un primer intento de enmendar el mal causado por Yahvé Elohim. Así la idea griega de un cosmos, la idea de un mundo ordenado, el orden y la armonía que constituye todo lo bello, una idea que Plotino usará en su lucha contra el gnosticismo, idea que fue abandonada por completo. La creación en sí misma está comprometida con la destrucción y la muerte. La carne es impura. La materia no es digna de la trascendencia del Dios verdadero, que es un espíritu puro. El verdadero pneuma debe vivir como un ángel. Claramente, aquí se ven todos los temas, porque después van a resurgir con los cátaros y con otros, con grupos espiritualistas contemporáneos. ¿Ya? Entonces aquí creo que Borella sintetiza bien lo que tú dijiste. Es Biblia. como que uno va viendo ahí este espiritualismo, este anticreacionista, esta visión eh, angelismo, como le dice Borella, que me gustó esa palabra, es un angelismo Mm, anticreacionista. Eh, el principal punto, yo mm, creo que la clave de todos estos grupos es, entonces por eso para ellos, exacto. que Jesús haya sido crucificado, para ellos es un escándalo. Por eso solamente hay una apariencia. Jesús no pudo haber sido crucificado. Jesús, por lo tanto, fue una apariencia la que fue crucificada, porque en realidad Jesús mismo escapó de la crucifixión, porque los grupos gnósticos no entendían cómo Jesús podría haber sido crucificado si él era espíritu. Ellos no entienden la dimensión, podríamos decir, material que tiene la salvación, ¿ya? Que nos trae Jesús. Sí. Sí, por eso dice el apóstol Pablo en sus cartas, ¿no? Que el evangelio del Dios que muere en la cruz es locura, necedad para los gentiles. Em, claro, porque ellos veían la próxima vida de forma muy etérea, como un escape de la realidad y todo lo demás. En un sentido muy concreto, yo diría que el mundo moderno, el mundo actual, es profundamente gnóstico, porque desde el principio de la charla Andrés lo enmarcó de manera muy interesante. Él decía, la gnosis que salva está más allá de un racionalismo rígido y de un sentimentalismo. Y lo que hoy tenemos hoy día es unos grupos que son altamente racionalistas, creyentes o no creyentes por igual, racionalistas,
y por otro lado un sentimentalismo también muy marcado, también de Mm, creyentes y de no creyentes. mm. Entonces ahí se ve como esa disyuntiva, lo cual es muy típico, volviendo al simbolismo de la cabeza de león y el cuerpo de serpiente, es muy típico del gnosticismo. En vez de generar una encarnación, la unificación del cuerpo y de la mente, de lo exo y lo endo, lo que genera es una disyuntiva, genera una desencarnación, donde la persona que está muy, muy tomada por el gnosticismo, en su mente cree que accede a profundas verdades, pero por lo general ese bypass espiritual o ese gran insight o esos conocimientos profundos que dice que tiene van acompañados de un cuerpo fuera de control, ya sea que está entregado a ciertos patrones o... Entonces se ve como esa cosa al mismo tiempo, tanto la psicosis como como lo decía Andrés, la psicosis y se me escapa el otro término. La psicopatía. Psicopatía. Muchas veces las dos cosas ocurren al mismo tiempo en la persona que está muy tomada por el espíritu de la falsa gnosis, las dos cosas a la vez. Es que justamente cuando el espíritu y la materia están en tensión, genera ese cruce con el cristianismo ortodoxo, ¿no? Porque afirma que la bondad de la creación y la unidad con Dios es como que lo que le da el sentido a todo esto, y ahí como que es el origen de la discrepancia fundamental, porque los gnósticos cuando predican que la salvación es mediante el conocimiento, vale decir, el despertar a una realidad divina oculta tras el mundo, y ven a Cristo principalmente como un mensajero que vino a revelar nuestra auténtica identidad espiritual y no tanto a redimirnos mediante un sacrificio físico, lo que decía Jorge, ¿no? Por eso rechazaban la idea de que la sangre derramada por Jesús fuera salvador o tuviera ese factor salvífico que considera la doctrina clásica del protocristianismo y hasta la actualidad en el catolicismo. Para el gnosticismo, la liberación del error y la materia se logra a través del autoconocimiento y la gnosis, tras un proceso de ¿qué? De un aprendizaje espiritual, ¿no? Y en contraste, el cristianismo más institucional predica la salvación colectiva gracias a la venida, muerte y resurrección vicaria de el Mesías. Bueno, asimismo la iglesia, mientras la iglesia ofrece una esperanza de resurrección y una especie de reino de Dios futuro en otro lugar, los gnósticos buscan más bien el despertar del aquí y ahora, ¿no? Que les permita retomar interiormente a Dios, del cual consideran que el alma cayó en términos inmemoriales. Por eso nos sorprende que la iglesia primitiva haya considerado el gnosticismo como una amenaza, porque sus promesas de conocimiento elitista atrajeron a muchos, desde el siglo II especialmente, cuando la iglesia comienza a enfatizar en la disciplina, la jerarquía, en la fides sencilla. De hecho, se ha observado históricamente que el gnosticismo prosperó en momentos en que ciertos cristianos se desencantaban de la institucionalidad y de la fe en la forma cristiana. El número de adherentes gnósticos aumentó justamente cuando la iglesia emergente o naciente comenzó a reformular prácticas y postulados. Algunos piensan para ir afirmándose en el poder político. ¿Y por qué digo esto? Porque esto nos sugiere que muchos creyentes buscaron en la gnosis una alternativa más mística ante la creciente estructura dogmática y autoritaria del catolicismo emergente de los primeros siglos. Y esa dinámica adversarial culminó con la expulsión de los gnósticos, ¿no? Del círculo de cristianos oficiales. Irineo en el 180 que dice Jorge, que nos va a compartir después el texto, eh, deja esa constancia, ¿no? Ahora, cambiando un poquito de tema, hablemos un poquito de hipótesis académicas en ciencias sociales o en historia de las religiones sobre las perspectivas históricas debido a su naturaleza homogénea o semisecreta
el gnosticismo ha generado numerosas teorías acerca de sus orígenes, ¿no? Hay estudios contemporáneos que dicen que el gnosticismo fue originalmente una herejía cristiana, que es la que conocemos todos, ¿no? Otros dicen que era una corriente sincrética independiente, y hoy se tiende a hablar de gnosticismos en plural, como reconociendo esta diversidad de grupos, ¿no? Eh, Jorge mencionó, si bien recuerdo, una de las hipótesis del origen sincrético y del paganismo helenístico, ¿no? Como una visión más clásica, que me parece que se sostenía que el gnosticismo era una especie de una fusión de filosofía platónica con religión mistérica grecorromana y especulación de la diáspora judía alejandrina. Y según esa tesis, existe un trasfondo gnóstico precristiano. Por ejemplo, en los textos herméticos egipcios o las sectas judeo-alejandrinas como los terapeutas, que después influyó en comunidades cristianas. Y hay evidencia a favor de eso, en figuras como Simón el Mago y Ceretino, contemporáneos a los apóstoles que ya enseñaban doctrinas dualistas o adopcionistas. Asimismo, el concepto gnóstico de eones encarnados de divinidad, arcontes astrales, no tiene un paralelo directo con la Biblia, pero sí resuena con ideas más platónicas, o los oráculos caldeos, o la astrología caldea. Por eso en la teoría del gnosticismo, como una suerte de filosofía de la alienación, caracteriza esta cultura helenística tardía, en un imperio romano cosmopolita, pero espiritualmente sencillo, insatisfactorio. Muchos querían un conocimiento liberador, que los conectara con lo trascendente. Esa es la primera. A ver si, Jorge, ¿qué te parece a ti este supuesto origen sincrético o eh, de paganismo helenístico? Como que es lo que Ah, más se conoce, ¿no? Del origen del gnosticismo. sí, pues efectivamente hay una en el periodo tardío de la cultura griega y romana, la cultura helenística, que es una mezcla sincrética, y entonces ahí es obviamente que en esa mezcla sincrética era mucho más fácil que emergiera esto, porque podía sacar elementos de distintas culturas y plasmarlo. Entonces era mucho más fácil que se plasmara estas corrientes gnósticas en este ambiente, ¿ya? En estos ambientes helenísticos, ¿ya? Así es que eso es posible, pero también existe una corriente gnósticas dentro del mismo judaísmo, ¿ya? Que también pueden estar influidas por este ambiente helenístico, pero que se plasmaron desde una visión plenamente judía y por el otro lado cristiana y por el otro lado zoroastriana. Entonces es como que este es un movimiento muy proteico, que es capaz de adaptarse y de tener distintos tipos de personajes que van asumiendo esta función, digamos, en el gnosticismo. Y por eso hay tanto gnosticismo, ¿ya? Y existen distintas corrientes que se han dado ya hasta llegar hasta la actualidad, ¿ya? Y en la Edad Media con Cátaro y con otras corrientes más, ¿ya? Entonces hay como una ascenso y descenso de estas corrientes a lo largo de la Mm, historia, pero siempre aparecen y desaparecen, pero siempre están ahí como subyaciendo, ¿ya? Claro, Y, oye, otra cosa más, el mismo Guénon, originalmente él perteneció a una iglesia agnóstica en su juventud, ¿ya? Era una iglesia agnóstica que se revivió de una manera como desde una corriente espiritista, ¿ya? Desde una corriente espiritista ellos lograron evocar a un maestro gnóstico del siglo segundo y un personaje del siglo XIX en Francia evocó a este personaje y podríamos decir que casi fue como la reencarnación de ese personaje, de ese obispo gnóstico, y fundó una iglesia gnóstica en el siglo XIX en Francia. Y Guénon fue obispo de esa iglesia gnóstica y lo conoció por dentro, ¿ya? Y entonces por eso después Guénon, en el año 1912, se separa de ese grupo, el año mm, 1912, y ahí a partir del año 1912 hay como un giro en la obra de Guénon, como que Guénon a partir del año 1912 comienza su periodo de plasmar algo tradicional, pero
desde fuera de estas corrientes ocultistas, gnosticistas, ¿ya? Porque se dio cuenta que por ahí no iba la cosa, ¿ya? Y ahí se separó Y de esos grupos. que no era categórico, se distanció de esa consagración y renunció explícitamente y considera que la gnosis moderna era una, él decía, parodia espiritual o deformación pseudo-esotérica de lo verdadero, del verdadero esoterismo tradicional. Correcto, sí, sí, tal cual. Sí, Así que interesante, ¿no? Y muy Bueno, interesante. pero Guénon participó joven, sí, en esa... sí, es que el año Sí, 1912, hasta el año 1912, pues en su juventud, sí, o sí. sea, tenía veintitantos años, o sea, era muy joven. Después se separó y ahí comenzó toda su labor, su giro, y ahí se alejó y él planteó ahí la idea de que esta sabiduría solo se plasmaba en las grandes tradiciones históricas, pero no en Mm, estos grupos ocultistas y gnósticos mm, contemporáneos y mm, espiritistas. O sea, él rechazó todo ese ambiente, mm, después lo rechazó de plano. ¿Ya? Y yo no. Mm, mm, sí. Que es importante entender algo. La iglesia, en un sentido tradicional, no es solamente estructura externa. Y uno puede ver un equilibrio entre, digamos, el obispo de ciudad, que bien puede caer en abusos y en represión y en externalismos, pero hay que recordar que la iglesia siempre ha tenido dos alas o dos pulmones o dos piernas. Tienes al obispo de la ciudad y tienes al monje del desierto. Y ahí se ve esa complementariedad porque, pues como lo decía Andrés, ciertamente cuando la iglesia ha caído en épocas muy rígidas, carentes de ese río místico. Entonces la gente busca mm, alternativa porque el alma humana necesita ese río místico. Pero es muy hermoso leer la historia y darse cuenta cuando, por ejemplo, está la villa y el obispo está oprimiendo y abusando y es corrupto, y la misma villa sale corriendo al desierto a buscar al monje. Y el monje no quiere que lo molesten, ¿no? O sea, él lleva orando 40 años, o sea, déjenme en paz, pero les toca rogarles a él a que venga a renovar, a que venga a que la iglesia de ciudad recuerde esa parte más esotérica, oculta, mística, inefable. Es el monje el que le hace recordar a la iglesia de ciudad lo inefable. Entonces, y es hermoso ver por todos los siglos esa complementariedad entre la ciudad y el desierto, de forma que la iglesia ha contado con ese mecanismo de renovación. Y claro, y me llama la atención que Guénon, luego de que él estuvo adentro y que vio las cosas por dentro, fue que decidió, ¿cierto?, volver a creer quizás en un acercamiento más tradicional a la gnosis. Y pues como un último comentario, porque no puedo cerrar mi contribución sin dar un aporte de simbolismo. Cuando yo pienso en el gnosticismo o la falsa gnosis, pienso mucho en el logo del billete del dólar, que pues tienes la pirámide disociada de la punta y la punta tiene el ojo brillante, ¿no? Entonces ahí se ve claramente el simbolismo de la gnosis falsa, la disociación entre la mente y el cuerpo, el elitismo, la gnosis que queda encerrada en esa parte de arriba y la gente aquí abajo, o el cuerpo queda disociado, etcétera. Cuando uno se pregunta, ok, en la verdadera gnosis, que es en la iglesia, ¿qué símbolo tradicional se contrapone con el símbolo del dólar? Y la respuesta para mí más clave es el querubín. El querubín está lleno de ojos. O sea, está lleno de ojos. Y el querubín es un símbolo del conocimiento que Dios ha puesto en la creación. Por eso es que siempre en las visiones en la Biblia, Dios aparece en un trono y debajo hay cuatro querubines, porque los cuatro querubines son las cuatro esquinas de la tierra, es toda la creación, y los querubines tienen las cabezas de animales porque ellos son una condensación de todo lo creado y están llenos de ojos. Es decir, que desde ahí ya se nos indica que al Dios verdadero le ha placido impregnar toda la creación de su conocimiento, no solamente una élite, sino que porque cada ojo simboliza inteligencia, logos, logoi, y Dios, Él se complace derramando su gnosis sobre todo lo creado. Entonces, es una visión completamente diferente y ahí se ve la falsa gnosis de la verdadera gnosis. qué buena. Eso es lo importante porque
Pareciera que es bueno aclarar eso, que la palabra gnosis no siempre tuvo una connotación negativa dentro del cristianismo, ¿no? Sí. Como hemos comentado ya, los padres de la iglesia emplean positivamente incluso, era en el fondo para referirse a una profundización espiritual de la fe, ¿no? Ya nombramos a Clemente de Alejandría, que distingue al cristiano gnóstico o perfecto, aquel que ama a Dios y lo conoce plenamente. Clemente de Alejandría llegó a afirmar incluso que solo el gnóstico es verdaderamente piadoso, porque la perfección espiritual consiste precisamente en asimilarse a Dios mediante el conocimiento, gnosis. Sí, ver a ¿De Dios qué? en todo. De la verdadera naturaleza divina. Ujú. Por eso la gnosis ahí no significa adherir a doctrinas heréticas, sino alcanzar la plenitud de la fe a través de la contemplación y la rectitud. Bueno, y a pesar de todos estos intentos, adelante, Jorge. Ahí quiero corroborar lo que dice Sebastián sobre la gnosis, viéndola también la dimensión cósmica de la gnosis, algo que los gnósticos no entienden, ¿ya? Y Mm, quiero corroborarlo con un párrafo de Borella que yo lo encuentro genial, ¿ya? Se los quiero leer porque este párrafo es como la conclusión que él tiene sobre, al comparar él la gnosis cristiana con la gnosis anticristiana. Y él las compara y llega a esta siguiente conclusión. Se las voy a leer porque yo lo encuentro genial, ¿ya? Dice, así, la verdadera interioridad no debe dejar exterioridad fuera de sí misma. Y esto es precisamente lo que se realiza en la encarnación del sacrificio de Jesucristo. Cristo ha sido hecho pecado, dice San Pablo. Una declaración extraordinaria que revela la inconsistencia metafísica del agnosticismo, al darse cuenta de la verdadera gnosis de la creación. Porque al ser hecho pecado, Cristo sabe existencialmente la verdadera naturaleza de la creación post-edénica. Cristo va directamente hasta el final de nuestro mundo finito, y este fin es su muerte en la cruz. Por perfeccionar la finitud de lo creado, por darse cuenta de la crucifixión y la contradicción mortal, Él también revela su punto de conexión, cómo está ligado tanto en su corazón y como en lo trascendente, superando y atravesando la exterioridad de lo creado, conduciéndolo de nuevo a su centro original al ser clavado y puesto sus brazos en la cruz. Es entonces que aparece la interioridad positiva de la verdadera gnosis del Padre, que es Cristo mismo, ya que el Hijo wow. es el conocimiento eterno que el Padre tiene de su propia esencia divina. Así, Cristo en la cruz es la revelación de su interioridad de asunción y transformación, una revelación, porque está en posición vertical en su agonía ante el mundo y en su muerte, en este Viernes Santo, que es la verdadera gnosis, la interioridad divina se abre por completo. Cristo, que es la interioridad del conocimiento del Padre, es traspasado y abierto por la lanza del centurión, Uf, y de cuya herida sale sangre y agua. Esta es la interioridad de Dios que se ha derramado y que comunica a todas las cosas la virtud y de calidad de la interioridad gnóstica. Toda la creación es un bautismo cósmico Mm. bañado por la muerte y sangre de Cristo. Es la gnosis del Padre que ha sido derramada y comunicada. Señores, Esa verdadera gnosis. es la verdadera gnosis, según Borella. nos Hermoso. vamos, nos vamos con eso. ¿Qué Te más hay Yo lo que adelantaste. encontré, decir? lo encontré demasiado sublime lo que dice Borella. Es la verdad, es Sí, totalmente preciso. claro, es que esa es una verdad que se puede concebir como gnosis y entendida no en el sentido histórico, restringido a las sectas gnósticas antiguas, sino al conocimiento directo de la realidad suprema. Y eso es lo que los perenalistas distinguen entre el espacio exotérico de las religiones, los dogmas, los ritos exteriores, válido, ¿no? Para la gente, para la mayoría, pero el aspecto interno, la vida interior contemplativa, que se reserva a quienes buscan esa unión con lo divino, más allá de las formas. Chuon también dedicó un libro entero a la gnosis, Jorge. ¿Te Senderos de Gnosis, acuerdas? sí.
Sí. Sí, Sendero de Gnosis. Y en esa obra y en otra, ¿no? También John enfatiza que la gnosis verdadera, el intelectio puro, es una intelección, ver con el ojo interior, el ojo del espíritu, que diría Wilber para los transpersonalistas, que capta la esencia de lo divino más allá de las fórmulas o de las formulaciones. Por eso vale aclarar la diferencia entre intelecto para los pernialistas. No se refieren al racionamiento discursivo, sino al intellectus trascendente, al ojo del corazón, decía también, que es capaz de intuir la verdad con mayúscula. Y Schwann equipara a veces la gnosis con la misma filosofía perenne, diciendo que constituye el vínculo de la unión entre los distintos lenguajes religiosos. Es decir, la gnosis es una sabiduría universal que trasciende los dogmas particulares, permitiendo entender el telón de fondo de todas las tradiciones que en definitiva hablan lo mismo. Ahora bien, Schwann aclara también que la perspectiva sapiencial no suele presentarse como una tradición separada y continuada. No hay una iglesia gnóstica universal, sino más bien su manifestación histórica es vertical e intermitente, como ráfagas de fuego que surgen, decía Schwann, puntualmente en el seno de distintas tradiciones. En términos metafóricos, la gnosis aparece en la historia a través de los grandes maestros sapienciales, los sabios perennes, y luego se oculta para quizá resurgir en otro contexto, en otra cultura, en otra religión institucional, que es como un río continuo. Es súper interesante lo que hace Jung y por supuesto ante Guénon en sus críticas a la falsificación de la gnosis. Jung también declaró ante esto y señala en términos como un gnóstico, comillas, ¿no? O un teósofo, caen en descrédito y son vulgarizadores de la tradición. Es decir, la modernidad materialista considera sospechoso al conocimiento espiritual profundo y además también reconoce que han habido movimientos que se autodenominan gnósticos o teosóficos, que también es un concepto más antiguo, sin realmente ser portadores de sabiduría pura. Por eso Schwann y Guénon fueron tremendamente críticos con la sociedad teosófica de Blavatsky, calificándola como pseudo espiritualidad, y en términos generales los tradicionalistas diferencian la gnosis legítima, vale decir el esoterismo auténtico, que está anclado en la tradición ortodoxa, con el gnosticismo histórico, que es cuando él se derivó en corrientes antitradicionales. Guénon en particular introduce el término de pseudo-iniciación y contrainiciación para, de alguna manera, denunciar a estas organizaciones que pretenden transmitir un conocimiento iniciático, pero en realidad es pseudo-iniciático y en realidad desvían al adepto o al iniciado de la verdad con mayúscula. Guénon decía que esas organizaciones pretendían ser tradiciones, pero en realidad tienden a subvertir la tradición, ¿no? Y se convierten en pseudo-doctrinas, ¿no? Que en definitiva están movilizadas por fuerzas desviadas, ¿no? El término contrainiciación y todo eso es súper interesante. Yo creo que Guénon, obviamente, y los perennistas son eh, para, para otro momento. Sí. Hay una cosita más que me gustaría agregar porque hay un paso más allá en el camino de la gnosis verdadera. Esta palabrita un poquito técnica en la fe cristiana que es mistagogía. En la edad clásica, cuando alguien se hacía cristiano, cuando se bautizaba y recibía los sacramentos, luego era iniciado en un conocimiento especial que era conocido como el conocimiento mistagógico y se caracterizaba por un tipo de enseñanza dentro del vientre de la iglesia que llevaba al nuevo converso a niveles más y más profundos de la gnosis verdadera. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde llega o hasta dónde podía llegar la persona de la mano de la mistagogía? Y es la mejor analogía que yo tengo para explicarlo y que para mí es la verdadera gnosis. Y sin esto para mí no sería verdadera gnosis. Cuando uno agarra una cámara digital y uno intenta sacarle una foto al sol, la luz del sol es tan intensa que los sensores de la cámara digital no son capaces de procesar porque es demasiado. Y cuando uno saca la foto y la imprime, sale negro. Y ese es el simbolismo de la oscuridad divina. O sea, cuando uno entra en el misterio de la divinidad más profundo y más profundo, llega un punto donde
hasta el conocimiento más sublime empieza a verse externo, empieza a verse como una cosa que no es capaz, no es suficiente. Y uno empieza a entrar en una profundidad con la divinidad, donde ya las palabras empiezan a fallar, empiezan a faltar. Ya no va a haber categoría, por más sublime que sea, para yo luego decirle a alguien, tuve o tengo esta experiencia o tengo esta relación con Dios. Y me encanta cómo lo expresan algunos padres porque ellos dicen, es como que llega un punto donde el monje o también el cristiano de ciudad que realmente quiere ese camino mistagógico, llega un punto donde el corazón de la persona o su núcleo entra en la habitación oscura de la divinidad. Y es tan profunda la intimidad y tan elevada la unidad y tan central que la persona ya ni siquiera es capaz de poner en palabras esa comunión. Sin embargo, aunque no puede ponerlo en palabras, gobierna todo su ser y le da verdadera libertad. O sea, la persona ni siquiera lo puede razonar con esa razón discursiva, no puede bajarlo a su razón discursiva, pero no hay nada más Increíble. real que eso que no puede describir y eso, pues, modela. Entonces, para mí esa es la verdadera gnosis, que en última instancia, pues, está más allá del lenguaje. Wow, muy bueno. Bueno, y un apartado irrenunciable, si estamos hablando de la verdadera gnosis, hablar quizás de los movimientos más controvertidos, digamos, en el neognosticismo o el esoterismo moderno, ¿no? Que en el siglo XIX, XX, surgen estos intentos de revivir el gnosticismo, ya no tanto como estudio académico, sino como movimientos espirituales organizados. Y esos esfuerzos que derivan en iglesias, órdenes o sistemas esotéricos que adoptan la palabra gnosis, pero muchas veces alejados del verdadero espíritu gnóstico tradicional. Mm. La Iglesia Gnóstica de Francia, de Jules Benoit Toniel, de los que tiene estos elementos de cátaros medievales, esoterismo moderno, una especie de liturgia sincrética, ¿no? Que el mismo Doinel se autoproclama obispo y luego de eso renunció y volvió al catolicismo, ¿no? Y su sucesor, Bricot, que se fusionó, hizo una mezcolanza entre temas martinistas, masónicos y crea la Iglesia Gnóstica Universal, Mm. donde después surgen varias microiglesias que están hasta hoy, ¿no? La ex iglesia gnóstica católica, asociada al Ótodo y a Crowley, el mismo Aleister Crowley, la gnosis de la magia sexual moderna, aunque ya hace el origen de los tiempos los gnósticos algunas veces fueron acusados de prácticas sexuales raras, aunque no hay evidencia sólida de eso. eh, Estos modernos, como el mismo Aleister Crowley, reinterpretan dentro de su lógica o su, su situación mental la gnosis con unas connotaciones o cargadas fuertemente hacia lo erótico, hacia lo mágico, y en su, yo sé que Jorge ha investigado más a Crowley, pero en su misa gnóstica, por ejemplo, se veía esta distorsión, ¿no? Que usaba símbolos sexuales eh, y referencias a Yahweh como invocaciones de poder. Por otro lado, en la modernidad tenemos a Jung y esta especie de, llamémosle gnosis interior, que aclaro, ¿no? Jung no fundó ninguna iglesia, pero su psicología analítica o psicología profunda fue leída como una especie de criptognosis interior moderna, psicologizada. No sé si existe ese concepto, ¿no? Pero se me viene. Y en el texto de los siete sermones a los muertos, que circularon como una especie de evangelios contemporáneos en círculos esotéricos. La otra, obviamente, Samael, maestro Samael Aún Geor y la neonosis aquí en Latinoamérica, ¿no? Este colombiano mexicano, que en realidad se llamaba Víctor Gómez Rodríguez, que fundó ese movimiento gnóstico en los años 50, que hacen una mezcolanza también de la Kundalini, la transmisión o transmutación sexual, ocultismo, cristianismo esotérico, algo de tantra, ahí mete toda una juguera, pero atrajo miles de seguidores y su movimiento eh, fue muy criticado
como pseudo-gnóstico, ¿no? Sin base histórica, teológica o tradicional. La Iglesia Católica y el gobierno español también lo declaró secta, ¿no? Hay un texto por ahí dando vuelta que si a alguien le interesa, se llamaba Samael, el lobo disfrazado de oveja. Mm. Y la última, que nos recordó ahí nuestro querido Rodri, el Nimrod de Rosario, ¿no? Y la sabiduría hiperbórea argentina de Luis Moyano, el Nimrod que desarrolló esta gnosis, que es radicalmente, aquí voy a pecar de cientista, porque para mí es radicalmente oscura o antitradicional, ¿no? Con tintes hiperbóreos, medios nazis y antidemiúrgicos, pero inspirada claramente en Samael, y se funda ahí la Orden de los Caballeros Torodal, que combinaba este esoterismo un poco conspiranoico y como visiones luciferinas. Yo no pude leer la obra El misterio de Belicena Vilca, pero representa como su tratado, ¿no? Es como la doctrina secreta de Blavatsky, representa el trabajo ahí de Moyano en esta especie de neonosticismo contrainiciático, vamos a decir en términos, ¿no? Y lo último que en ciencias sociales se está hablando hoy es el punto 6, digamos, son la gnosis cultural y simbólica. Hay algo que atraviesa más que las sectas, pero tiene que ver con el imaginario gnóstico que penetra en la literatura y la cultura popular. Borges, Camus, ¿no? O la película Matrix, que usaron mitos gnósticos como arquetipos de rebelión, de ilusión del famoso despertar espiritual. Ciorán también, Cioran, ¿no? Ciorán. Eso era como para mencionar esa parte, el lado B eclipsado del concepto gnosis por el cual mucha gente dice, ah, gnosis es oscuro, ¿no? La gnosis moderna es un terreno ambivalente, desde intentos legítimos, serios de rescatar una sabiduría interior, hasta derechamente parodias esotéricas o desviaciones derechamente contrainiciáticas, en su forma más pura, o sea, nada que ver con la gnosis, la inteligencia espiritual que debería ser inseparable de una tradición viva, ortodoxa y simbólicamente coherente, Sí. una derechamente en fantasía. Había que hacer ese apartado en un minutillo, ¿no? Para distinguir un poco la gnosis auténtica y la gnosis distorsionada. No sé si quieren Y a opinar mí sobre eso. quiero también aportar de que ahí comete un error muchas corrientes cristianas, ¿ya? Muchas corrientes cristianas meten todo en un mismo saco y se declaran antignósticas, pero de manera radical, totalmente antignósticas, sin hacer estas distinciones que estamos haciendo acá en este podcast. Mm, ¿Ya? Hay que hacer esas mm, distinciones porque sí, no podemos regalarle la palabra gnosis a estos grupos. Hay que rescatar esta palabra, hay que rescatarla porque tiene orígenes totalmente, totalmente lógicos y ortodoxos. ¿Ya? Fue utilizada de manera ortodoxa durante exacto. los primeros siglos de la iglesia, por lo tanto hay que rescatar esta palabra, no hay que regalársela a esos grupos. Claro, ¿Ya? claro. Ha sido Bueno, una jugada maestra, ¿no? De estos grupos apoderarse de ese término, porque pues en la Edad Media era muy común que se sentara el músico con el matemático, con el poeta y decían, bueno, ¿tú de qué forma encontraste al logos en tu arte hoy? Y decía el matemático, yo lo encontré así, así, así. Y luego el músico decía, ese modelo me recuerda la forma como yo encontré a Cristo en la música hoy. Y lo encontré en este acorde y en esta secuencia. O sea, como que había este entendimiento, ¿no? Que era como sentido común de que todo lo que es inteligible, todo lo que es hermoso, todo lo que es bello y todo lo que es ordenado, detrás de eso está el logos, que es Cristo. Y Máximo el Confesor decía que el logos, que del logos emanan muchos logos y que esa es la lógica o los propósitos detrás de todas las cosas. Y me encantó lo que decía Santiago en la clase de chamanismo, que él decía, el significado es todo. Sin el significado no hay ceremonia. El significado que está en todas las cosas, eso es lo mismo que el logos y esa es la verdadera gnosis. y tal cual. O sea, la verdadera gnosis no rechaza el mundo, lo Lo, redime. lo La deifica. verdadera gnosis no odia al cuerpo, lo consagra. La verdadera gnosis no escapa de la historia, la transfigura. Por eso el drama del alma humana no es haber nacido en la materia,
sino habernos olvidado de nuestro origen. Mm. Cristo, como lo hemos dicho, en la tradición como Logos encarnado, no viene a condenar el mundo, viene a recordarle su luz. Por eso la gnosis no es evasión, es recordar, es una recordación luminosa, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando el conocimiento es puro, se vuelve amor, no se opone al amor, se disuelve en el amor. Y cuando el amor es lúcido, se vuelve conocimiento. Y ambos se funden en la sabiduría, en la sofía. Entonces, vamos a ir cerrando, ¿no? Vamos a ir cerrando pensando que la gnosis es la inteligencia del corazón, no una erudición, sino más bien la participación del intelecto eterno que ve en el uno lo múltiple, que ve en el uno en lo múltiple. Es la forma sin espíritu, es la forma primordial. Schwann decía que la forma sin espíritu es muerte y que el espíritu sin forma es error. Por eso no hay verdad que no deba ser vivida y no hay vida que no deba ser transfigurada por la verdad. Cristo no vino para terminar con el misterio, sino para encarnarlo. Es muy interesante que dejar esta, como decía Jorge, ¿no? Esta distinción entre gnosis y gnosticismo, entre los errores digamos, de la modernidad. Borela, como un autor que yo creo que va a precisar un capítulo. En definitiva, lo que quiere decir es que el cristianismo no es una religión más, entre otras, que se cruzó accidentalmente con la gnosis, sino que es la gnosis verdadera, en su forma más pura, revelada y salvífica. Mientras que los otros gnosticismos históricos representan intentos fragmentarios, incluso algunos desviados, otros prematuros de alcanzar el conocimiento salvífico. Borela dice que Cristo encarna la gnosis auténtica, es la unión del alma con Dios a través del amor, de la encarnación y de la gracia. El error no está en la gnosis en sí misma, sino en los sistemas que la distorsionan. Así, toda gnosis profunda sin Cristo, aunque sea profunda, es una ilusión espiritual. Y todo cristianismo sin gnosis es letra muerta. ¿Colegas? Sí. No, yo nada más cerrar subrayando una palabra que usaste que es participación, gnosis como participación, porque eso nos saca del yo, de esa autorreferencialidad que nos convierte en una casa de espejos, donde ya luego viene otro gnóstico que dice yo soy el verdadero gnóstico, no aquel gnóstico, o sea, una casa de espejos que se forma hasta la completa fragmentación, pero cuando nos enfocamos en la participación, una gnosis que salva y que está conectada a algo ancestral, algo mistagógico que nos permite escalar hacia niveles más y más altos de unión con el absoluto. Ahí estamos hablando, ¿no? Entonces, más que un conocimiento que yo tengo en la cabeza y que nadie más posee, es participar en cuerpo y alma, o sea, en mente y cuerpo de una tradición viva, que es como una escalera que me permite unirme con el absoluto. Sí. Eso es, la gnosis, la dimensión cósmica y no solo algo angelical como estos grupos pretenden, es algo cósmico y completo. ¿Ya? Mm. Sí. Yo creo que tuvimos un temón, tratamos de meter el Titanic en una caja de fósforo. Es un temón que daría para un seminario largo. Nos faltó pasar por la gnosis y las distintas tradiciones, la inmersión en el judaísmo, en otras corrientes, el diálogo interreligioso en la actualidad. Eh, yo creo que le tocamos un poquito, un ala al tema y nada, pues yo le agradezco a Jorge, me encanta, yo sé que mucha gente le encanta y está esperando y va a estar muy contenta de estos momentos de tertulia, de un cafecito tradicional. Eh, y no, yo creo que sintetizamos bien, ¿no? Que la gnosis auténtica no es la conquista del hombre por el hombre, sino en la resonancia con el uno con mayúscula, ¿no? Con el corazón purificado y donde hay humildad, símbolo, silencio. Y es ahí donde
se da la verdadera comprensión. Todo lo demás es sombra disfrazada de luz. Entonces, la invitación de la sabiduría primordial es volver al centro, al principio, al logos, porque solo ahí la sabiduría salva. Hay sabidurías que pierden, ¿no? O nos hacen perder, ¿no? Así es que, nada, yo simplemente les agradezco a toda la gente que va a ver, está viendo y verá nuevamente este podcast. Espero de que nos volvamos a encontrar con los demás contertulios y le doy infinitas gracias al profesor Jorge Fuentes, que vamos a esperar tenerlo seguido por lo menos cada 15 días en el café tradicional y al licenciado, teólogo y futuro sacerdote, nuestro querido amigo Sebastián Girado, que prontamente va a estar en Chile, ¿no? Para que hagamos un café tradicional en vivo. Sería una maravilla. No, una maravilla sería. Ah, y un gracias a Alexis que estuvo en los controles con Sí. Angie.